Muy buenas tardes a todos y en primer lugar gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a Luis Laraz, por la invitación, agradezco mucho. Y estoy aquí para hablarle más que de perspectiva porque estaba viendo mi conferencia en Guatemala y casi solo cambié de Guatemala por Honduras. Realmente no hay grandes diferencias, desafortunadamente. No hay muchas diferencias. Mi conferencia va más para hablarle de lo que debe ser un modelo económico para nuestros países y no seguir en el subdesarrollo como estamos desde hace cientos de años. Realmente yo creo que hemos fallado rotundamente en la región y estoy tratando de hacer un estudio, un análisis de todo el entorno mundial para poder hacer una estrategia que en nuestros países podamos tener menos pobrezas y tener un mejor futuro del que tenemos hoy en día. Al dar la vuelta a la página para comenzar este nuevo año 2012, es importante reflexionar sobre el panorama actual y compartir con ustedes mi opinión sobre a dónde pensamos que se encamina el mundo y sus repercusiones para Honduras y Centroamérica. En los últimos 12 meses se han suscitado una gran cantidad de acontecimientos sin precedentes. Hemos sido testigos de las revueltas en el Medio Oriente y de los cambios de gobierno que sobrevinieron, del terremoto y el tsunami que devastaron Japón, de la primera rebaja de la calificación del crédito en Estados Unidos en su historia, de la evolución ininterrumpida de la gran crisis que hay de deuda soberana en Europa y de la conclusión formal de un conflicto que lleva casi una década en Irak y que primero Dios no termina en el inicio de una guerra tremendamente difícil. Pero yo quisiera iniciar con usted porque a mí me gusta que también se rían, pues, no solo así caras tristes. Y quiero iniciar esta plática con algo que leí hace muchos años, que resume en parte el mensaje de mi plática. Cuenta Melchor de Santa Cruz, un humorista castellano del siglo XVI, que ciertos labradores de Fuentidueña enviaron a su hijo a estudiar a Salamanca. Allí aprendió lógica y filosofía y al cabo de los años regresó al pueblo con el título de magíster. Corrían por entonces malos tiempos y el labrador, que no era hombre de muchos saberes, había gastado buena parte de su hacienda en pagar los estudios del joven. Así que a la mañana siguiente, llegada la hora del desayuno, solo había sobre la mesa 2 huevos fritos. Al ver el compungido rostro de sus padres, dijo el mancebo: no os preocupéis, ustedes saben que en mi mano está que estos 2 huevos se conviertan en 3. La madre del estudiante puso los ojos como platos maravillada de las cosas que se aprendían en la universidad, pero el padre, que era un hombre pragmático y socarrón, le pidió a su hijo una prueba. Entonces el joven magíster dijo: contemos los huevos, explicó el flamante muchacho. 1 y 2, pues bien, 1 y 2 suman 3, luego 3 huevos hay en la mesa. Yo creo que durante los últimos 50 años el modelo económico ha sido un socialismo que no es ni más ni menos que el sofismo del estudiante de Salamanca, que el bienestar se hace a través de la demagogia y de los decretos y que el bienestar se hace con déficits fiscales, creando dinero y con endeudamiento. Con la caída de los regímenes marxistas y la gran crisis en Estados Unidos y en Europa, hoy hasta los más incrédulos, espero que llegue rápido a nuestros países, a nuestros políticos, saben con certeza que el bienestar de una sociedad depende no de decretos, no de déficits fiscales, no de endeudamiento, sino de la cantidad de capital invertido por habitante y la productividad. Pero hay personas que creen que para que haya un tercer huevo en el plato basta con decir gallinita, pom, pom, pom. Y para terminar la historia, el labrador contestó a su hijo, el magíster: pues mira, hijo, ya que eres capaz de hacer fácilmente un tercer huevo, entonces tu madre y yo nos comeremos estos 2 y tú comerás el que creaste, que bien merecido te lo tiene por tu esfuerzo y por tu sabiduría.
Esos son nuestros políticos. Crear 3 huevos donde hay 2 y cuando terminan los 4 años no hay ni 2 huevos, no hay nada. Pero para que un programa económico tenga éxito, debe tener como resultado algo simple, que es el aumento del nivel de vida de su población, que dé como resultado una disminución de la pobreza, un aumento del nivel educacional. No es suficiente hoy con reducir el analfabetismo, una buena cobertura de salud y un Estado de Derecho que dé certeza jurídica. Entonces les voy a hablar de 2 conceptos que aprendí hace muchos años. ¿Para qué le voy a decir cuánto? Muchos años. En mi primer día de clase en la Facultad de Economía. Un jesuita se pone en el pizarrón y escribe una fórmula que dice: ingreso menos gasto igual a utilidad. Nunca gasten más de lo que reciban, porque entonces se llama déficit. Y si tienen muchos déficits, lo que van a hacer es endeudarse y cuando se den cuenta no pueden pagar y truenan. Y a nivel macroeconómico truenan los países, a nivel individual quiebran las personas y a nivel empresarial quiebran las empresas por esa pequeña fórmula. Ustedes vieron a Cicerón 50 años antes de Cristo. Quiere decir que tenemos 2062 años de no aprender, de gastar más de lo que uno recibe. Entonces, ¿cómo se enseña eso? Bueno, somos tercos, necios, pues las consecuencias se pagan. Y la otra fórmula que me dijo ese profesor, primer día de clase, y después me dijo, después estudien 6 años lógica, filosofía y toda la pendejada de cosas que enseñamos en la U. Le va a dar la otra fórmula el primer día de clase. Y yo me reía porque era un joven de 18 años. Yo dije, la grandiala, pasar 6 años aquí y dice que ya aprendí todo, no puede ser. Y ahora resulta que después de tantos años resulta que es cierto. Y ya no me acuerdo de lógica, ni de P, ni de Q, ni de un montón de cosas que me dieron para pagar 6 años de universidad. Pero en fin, la pasé muy bien jugando fútbol. Y en el currículum mío faltó algo, yo soy del Barcelona, ¿ok? Por favor. La segunda cosa que dijo este profesor, que de verdad era un jesuita extraordinario, cuando vayan a hacer un modelo económico, dijo, tienen que definir primero qué es una economía abierta y qué es una economía cerrada, y qué es una economía grande y qué es una economía pequeña. Si no saben eso, ustedes no pueden hacer un modelo económico. Ahora me doy cuenta que todos los que han hecho los modelos económicos de estos países no saben nada de economía. Porque miren lo simple que es. ¿Qué es una economía abierta? Es cuando el motor de la economía es la balanza comercial. Es lo que yo exporto e importo. Ese es el motor de la economía. ¿Y qué es una economía cerrada? Cuando el motor de la economía es mi mercado doméstico. ¿Y puede un país como los nuestros ser una economía cerrada? No, hombre, estamos locos. Podemos tener empresas competitivas, economía de escala, falso. Tenemos que ser una economía abierta, donde demos empleo y podamos poner empresas que produzcan competitiva para exportar. No creo que haya nadie en este salón que se atreva a decir que nuestros países pueden desarrollarse con una economía cerrada. Oigan, que es importante esta definición porque la estrategia del modelo económico se basa en lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en China, en la India y en esos países. ¿Y qué es una economía cerrada? Es Estados Unidos, 300 millones de habitantes. Puede su motor de la economía ser el mercado doméstico interno. Puede la India, puede Brasil, puede la China. Son 1.200 millones de gente comiendo todos los días, trabajando, es suficiente, ¿verdad? Es suficiente. No necesitan exportar para desarrollarse. Nuestros países sí necesitamos exportar porque nuestro modelo tiene que ser creado para una economía abierta y no para una economía cerrada. ¿Y qué es una economía grande o una economía pequeña? El profesor me dijo, mire, muy fácil, no se le va a olvidar en su vida. Una economía grande es cuando uno tiene influencia en los precios de los productos que exporta e importa. Y una economía pequeña es que no nos hacen caso en nada. Bueno, todos se ríen porque ya se definieron, ¿va?
somos una economía pequeña, porque vaya, nosotros no podemos poner ni siquiera los precios de los productos que producimos, sino que se lo inventan 10 empresas bajo la mesa en una bolsa. El café, el azúcar, la palma africana, el oro, el zinc, todos los productos que ustedes producen. Pero un país que tiene 8 millones de habitantes, más o menos, Honduras, o Guatemala, que tiene 14, o Costa Rica, o El Salvador, o un montón de países latinoamericanos, no puede trabajar en un modelo económico si no lo hace bajo el concepto de una economía abierta y una economía pequeña. Entonces, cualquier modelo económico que hagamos que no vaya con esas hipótesis no va a tener éxito, como no ha tenido éxito ningún modelo económico de lo que ha habido en nuestros países. Entonces, la primera conclusión para ustedes es que Honduras es una economía abierta y pequeña, y que todos los modelos utilizados en el pasado para Honduras y para la región no han tenido éxito. ¿Acaso no tienen problemas de educación? ¿Acaso no tienen problemas de desnutrición? ¿Acaso no tienen problemas de mala salud? ¿Acaso no tienen problemas de infraestructura? ¿Acaso no tienen problemas de nivel educacional? Estos países no tienen una visión de futuro, porque no saben qué modelo económico se usa, sino que llegan a ver qué hacen en 4 años. Un montón de casos llegan y no saben ni quiénes son su gabinete. Y después terminan con un gabinete que no fue el que empezó. Entonces, ¿cómo puede tener un país un plan de visión de futuro si no saben a dónde quieren ir ni qué quieren lograr? Entonces, cuando uno vaticina, ¿qué le va a pasar a la economía hondureña, guatemalteca? Yo soy rápido y digo, 5 productos exportan ustedes, o 4, no muchos. Si esos precios están bien, el país está más o menos bien. Van a tener un crecimiento del 3%, 3,5% con suerte, y ahí va. Y todavía, igual que Guatemala, no quiero ofender a nadie, pero eso es un embudo que va, no se distribuye, sino que va a muy pocos grupos. Entonces los países se mantienen con el crecimiento de la población casi igual, no pueden tener mucho desarrollo. Estos países tienen que desarrollarse con un crecimiento del 8% del Producto Interno Bruto mínimo, de lo contrario no tiene ningún futuro. ¿Y qué es lo que puede pasar un día? Que venga el nieto de Zelaya, pues ya que Zelaya ya no va a estar el nieto, no sé cómo se va a llamar, o el nieto de Colón en Guatemala, ¿no? y empiece a hacer cosas que van para atrás en un país, en lugar de aprovechar cuando se puede e ir para adelante. Si yo quiero hacer un modelo económico, el señor que habló antes que mi persona hablaba de la competencia, conocer el producto. Si yo quiero hacer un modelo económico, tengo que tener la visión hacia dónde va el mundo. Si yo no tengo la visión hacia dónde va el mundo, ¿cómo va a ser un modelo de una economía abierta? Entonces, vamos a estudiar un poquito, porque ustedes van a salir contentos. Yo voy a tratar de que salgan contentos ustedes de esta reunión. Y en mi país estoy tratando de que el gobierno, que hay mucha esperanza, agarre una autopista que nunca en la historia en Guatemala se había tomado. Y tenemos esperanza. Yo espero que aquí pueda crear esa esperanza también con algunos amigos de gobiernos, no muchos, no tengo muchos, y con muchos amigos del sector privado que cambien su visión del futuro. Entonces, vamos a hablar un poquito del mundo, para que ustedes vean por qué recomiendo el modelo económico que recomiendo. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Al fin, Estados Unidos le da gripe, nosotros nos morimos, ya ni siquiera pulmonía, nos morimos. Entonces, Estados Unidos es clave para todos nuestros países. Lo que hay que ver es cómo entro ahí, no mandando gente. No. Esa gente tiene que tratar de cada vez que sea menos, ¿verdad? Como pasó en Europa en su época, ahora regresa otra vez a hacer exportación de gente a España. Cuando antes se volvió importador de peruanos, ecuatorianos y un montón de latinoamericanos llegaban a trabajar a España, ahora todos se regresaron para acá y ahora se van para Alemania. O sea, me recuerda un poco la historia de mis antepasados cuando yo llegué a Guatemala, porque vinieron aquí por la gran crisis que había en España. Vamos a hablar de Europa, China, India, América Latina, Centroamérica y un poco de Sudamérica. Entonces, yo quiero que ustedes estén claros de lo que está pasando en el mundo en unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Porque se oye mucho, se habla mucho. Y lo peor es que cuando di mi primera conferencia, la primera semana de enero, hoy se está cumpliendo todo lo que